un gusto poderles saludar nuevamente en este hermoso día. Continuamos con nuestro tercer episodio hablando sobre la familia que trasciende y deja un legado. Saludos Henry y saludos a cada uno de ustedes nuevamente. Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje. Creo que es tan importante siempre hablar de la familia y nos da mucho gusto tenerles con nosotros nuevamente. Henry, ¿cómo te va? Saludes, pastor. Nuevamente una bendición estar aquí, como usted lo dijo, nuestro tercer episodio. Y por lo que hemos visto, ha sido de gran bendición y seguirá siendo de gran bendición esta plataforma, no solo para nuestras vidas, pero también para los oyentes, que hemos recibido buenos comentarios, y gracias a ustedes que obviamente nos están apoyando en oración. Y también, obviamente, de poder escuchar esto y poder compartirlos con sus familiares y amistades. Sí, es muy importante que todos pongamos mucha atención a esto, a este tiempo que tenemos, no solamente de enseñanza, sino de aprendizaje, ya que la familia creo que es el centro de la sociedad, pero en estos días hemos tenido tantos retrasos, tantos retos con las familias por diferentes razones, pero queremos brevemente hacer solamente un pequeño recordatorio de lo que hablábamos en nuestra clase anterior. Y hablábamos precisamente, Henry, del origen de las heridas familiares y esa naturaleza caída del ser humano. Hablábamos de ello, también hablábamos del impacto de las heridas y cómo éstas también afectan todas las áreas de nuestras vidas, como también familiares. Mencionábamos la sanación y la restauración, y por último decíamos que necesitamos seguir construyendo familias conforme al corazón de Dios. Así es, pastor. Obviamente, viendo que las heridas familiares pues causa división, causa separación, causa falta de comunicaciones ahí y todo eso. Entonces prácticamente es importante de poder hablar en esto, porque sabemos que no somos obviamente familias perfectas, pero dentro de todo eso sabemos que el amor del Señor nos perfecciona a poder llegar y tener esa relación en ambos de matrimonio, tanto como padres hacia hijos. Y pues obviamente las heridas es necesario de poder de una manera u otra encontrar una sanación. Sí, y de hecho recibí un par de comentarios sobre lo que hemos estado viniendo haciendo, y una de las personas que se contactó conmigo me decía: Héctor, me gustó tanto lo que ustedes hablaban sobre las heridas y esos problemas emocionales, pero ¿cuál es la raíz? ¿Por qué pasa esto? Aunque lo habíamos abordado en nuestro primer episodio, creo que es de suma importancia que podamos navegar una vez más con un perfil un poquito diferente, pero queremos llegar al mismo punto, ya que la familia tradicional es un símbolo de estabilidad. Creo que la familia tradicional es esa familia que como centro tiene el amor incondicional y la guía espiritual. Porque si no tenemos ese fundamento, entonces vamos a andar divagando por la vida. Y cuando digo la vida, vamos a andar divagando sin tener rumbo, sin tener estabilidad, ni tampoco propósito en la vida. Entonces, esta tarde vamos a hablar sobre por qué perdemos nuestro propósito como familia. Y ese es el tema que hoy vamos a abordar, los nuevos modelos familiares. Vivimos en una sociedad, Henry, donde hemos sido bombardeados de tantas cosas en esta era en la cual nosotros vivimos. Sí, obviamente dentro de esta sociedad, pero sabemos que obviamente en el trabajo nos enseña un modelo cómo poder ser esposos o esposas, hijos, hijas, tanto como en la escuela, a nuestros hijos les enseñan ciertos modelos, tanto como obviamente también dentro de la iglesia, pero sabemos que obviamente el fundamento de aquí, sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Y no solo lo creó con un propósito ahí, pero les dijo fructificar y cultivar la tierra. Y parte del fruto es los hijos en el matrimonio. Es una bendición de ahí.
Sí, entonces podemos reabrir el paréntesis y preguntar, ¿por qué perdemos nuestro propósito como familia? Yo quiero pensar en voz alta y decir que una familia o un ser humano pierde el propósito desde que se olvida de su creador. Creo que el creador viene a darnos no solamente vida, sino viene a darnos propósito en esta vida. Él es el que diseña al ser humano, en él nace el proyecto de la familia. Entonces, la familia pierde ese propósito porque se olvida precisamente del diseñador de la vida, de lo que el diseñador tiene plantado para nosotros en esta vida. Así que te quiero comentar, Henry, primero podríamos decir que la falta de propósito en la vida de la familia se comienza al ignorar al diseñador. Y como primer principio, vamos a dialogar esta noche sobre la diversidad de estructuras familiares que hoy existen. Hoy existen diferentes y muchas, hay una variedad de cómo percibir, entender qué es una familia. Hoy en día la familia ya no se limita solamente al modelo tradicional o al modelo nuclear de entre una mujer y un hombre, como es el primer diseño. Existen diferentes diseños. Por ejemplo, Henry, están las familias monoparentales, las que traen hijos del matrimonio anterior, o sea, él trae sus hijos y ella trae sus hijos con esta relación. También tenemos el modelo homoparentales, dos hombres criando a los A hijos, los hijos. un hombre y un hombre creando a los hijos, o dos mujeres como matrimonio, que yo no le llamaría matrimonio, están creando a los hijos. Y también tenemos en desafío esta generación, la cual ha crecido con diferentes fundamentos, a causa que nosotros como padres no hemos querido tomar nuestra responsabilidad. Así que cada una de estas familias tiene en sus propios ojos un propósito. Pero yo quiero decirte esta tarde a todos los que nos escuchan que el diseñador, forma una familia entre un hombre y una mujer. Sí, y obviamente el diseñador, pues sabemos que es Dios en todo esto. Y algo que obviamente usted estaba diciendo que hemos sometido al diseñador. Hay un versículo que a mí, digamos, me impacta. Y porque en las parejas, a veces en los matrimonios dicen, pues si nos amamos y Dios es amor, Dios nos muestra el amor, pues Dios lo va a aceptar. Y no, porque sabemos que Él al principio, pues sí, creó a la mujer y al hombre en un solo matrimonio. Y primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, basado en el amor, sabemos que obviamente el Señor hizo la fundación, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y eso creo que, como lo hemos visto en la sociedad, como que ya lo perdió. Ya le ha dado un libertaje a que obviamente se junte cualquier pareja como cualquiera que quiera hacer. Y al final, eso quiebra obviamente la familia, porque ahí se va enseñando diferentes cosas que son en contra el diseñador que es Dios. Sí, la verdad es una. Creo que la postura que cada uno de nosotros tenemos que tener basado en tus creencias, en cuál es el fundamento de la vida, esto hará la diferencia en tu matrimonio. Si tú crees en Dios, crees que el diseñador formó al hombre y a la mujer con un propósito como matrimonio, entonces seguiremos ese patrón de vida. Mira lo que dice Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y será una sola carne. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el libro de Génesis? Que quiere decir principio. Está diciendo que llegará el tiempo donde nosotros tendremos que dejar
a nuestra familia y unirnos, aquí hablando del hombre a la mujer, y si es mujer al hombre. Pero creo que hoy en esta diversidad de estructuras familiares, la gente que no tiene una base sólida comienza a transgiversar lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros tengamos éxito en lo que hacemos. Por eso es que Él diseña, a través de su palabra, Él diseña lo que usted y yo necesitamos y debemos hacer. Por ejemplo, me preguntaba alguien, ¿usted cree en la Biblia? Le digo, absolutamente. La palabra de Dios es inspirada por Él. Pero le dije, mire, si usted no cree en Dios, si usted textualmente agarrara la Biblia y la aplicara a su vida, usted tendría una vida exitosa. Porque todo lo que emana de ese libro, que para mí es la palabra de Dios, es para bienestar de nosotros. En otras palabras, Dios, a través de su palabra, nos dice lo que debemos y no debemos hacer. Pero esta diversidad de estructuras familiares que hoy vemos vienen a confundirnos, vienen a confundir a nuestros hijos. Recuerden que, ¿por qué nos va como nos va? Es porque hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios del contexto familiar, hemos sacado a Dios de nuestros principios. Entonces, ¿cómo nos podrá ir bien? Sí, donde estaba hablando, pastor, obviamente, de Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pues me recuerda también el otro versículo que donde el Señor cuando creó al hombre le dijo que no era bueno que estuviera solo, y lo que le creó fue obviamente de su propio ser, de su propio cuerpo, le dio una ayuda, y es obviamente una mujer, donde obviamente él creó eso, ya desde ahí, desde ese principio, unió al hombre y a la mujer a ser una familia, a ser una sola carne. Y de ahí obviamente, dándole eso, los bendijo a poder crear lo que iba a ser la familia. Pero creo que viene siendo obviamente donde el ser humano quiere hacer sus propias decisiones, sus propias voluntades, y es donde viene el pecado. Y cuando viene uno en el pecado y el pecado entra a su vida de uno, pues lo que hace es que le da, digamos, se aleja del Señor. Y ahí es donde obviamente uno pierde, obviamente, la estructura familiar, el principio general, que por qué fuimos creados. Sí, y la verdad es que creo que hasta en la Biblia aparecen las diversas estructuras familiares. Pero si nos damos cuenta, la Biblia también nos enseña que no importando si la estructura era diferente que la original, y no es que sea diferente, sino por causas obvias de la pérdida de un padre, de la pérdida de una madre, entonces tenemos que continuar la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Éxodo 2:1 al 10 nos explica que Moisés fue criado por dos familias. Por ejemplo, Henry. Éxodo 2:1-10 dice que Moisés hubo una crisis bastante difícil en ese tiempo, el cual querían matar a todos los primogénitos, a todos los niños. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El amor de una madre decidió hacerle una canastita a Moisés y echarlo al río. Y creo que muchos de nosotros sabemos esa historia. Pero ¿qué pasó? La voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, no permitió que Moisés muriera. ¿Por qué? Porque había un propósito, no solamente para él, sino para mucha gente que iba a estar bajo el ministerio de Moisés. ¿Te das cuenta que si tú y yo vivimos en un mundo de 8 punto y pico de billones de personas, no estamos solamente al azar, no solamente nos lanzaron a vivir en medio de este mundo caótico. Nos dieron vida porque nosotros tenemos propósito en Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Moisés fue criado por dos familias. Su madre llegó al palacio real y de ahí la agarran a ella como una nani, digamos, ¿verdad? Y
La madre biológica estuvo con el hijo, pero la hija de Faraón también influyó para que él creciera. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque no sé cuál sea tu situación. Los que nos escuchan, tal vez no tenemos un papá, no tenemos una mamá, tal vez no tenemos hermanas o hermanos, pero cuando tú sabes y reconoces que el diseñador te ha dado vida con propósito, no importa dónde estés, Él siempre va a afirmar su propósito en ti. Moisés, a pesar que fue crecido en dos familias diferentes, el fundamento de su vida era Dios. ¿Ves cómo Dios hace la diferencia? Sí, obviamente había un propósito sobre eso. Yo quiero que todos nos aseguremos que cada uno de nosotros tenemos un propósito sobre esta vida. Y el propósito que a veces el Señor nos da el privilegio y la bendición de ser un padre o una madre es para tener, obviamente, esa bendición de tener a nuestros hijos para poder darle un propósito en la vida, para poder llegar y encomendárselos, obviamente, al diseñador, que Él los llegará, obviamente, a darle fruto a esa bendición. Entonces, hablando de esto de Moisés, se me viene el pensamiento que obviamente como su madre, pues yo diría que fue duro para ella despojarse de su hijo, pero sabía que esa bendición que el Señor le había dado, ella lo iba a darle con un propósito. Y al final de cuentas, el Señor lo mantuvo unidos. Mantuvo ¿qué? La firmeza de la familia unida, de una manera u otra. Hasta el momento que Moisés obviamente fue creado en Egipcio, en pueblo de Egipcio, pero volvió otra vez a donde él había nacido. Pero él nunca perdió su enseñanza, ese propósito que el Señor le había dado. Sí, claro, es que en Dios uno tiene identidad y donde hay identidad hay propósito. Entonces, podríamos decir que no importa, mi querido amigo oyente, en dónde tú estés familiarmente, si la estructura, el fundamento que tienes está basado en Dios, Dios cumplirá su propósito en ti. Y si tú, padre, tal vez por alguna razón te has desubicado en responsabilidades, tal vez no has sido el hombre que deberías de ser o la mamá que deberías de ser, creo que siempre hay oportunidad, Henry, para poder nosotros hacer un cambio y permitir que el diseñador, el Dios perfecto, tome control, no solamente de nuestras vidas, sino también de nuestras familias. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo que ha sido impactado también, Henry, por la tecnología y el trabajo. Hoy en estos días hay mucho ruido. Yo siempre le llamo que hay mucho ruido en nuestras vidas. Hay ruido tecnológico, Facebook, emails y un sinfín de tecnología, el cual creo y las estadísticas lo enseñan que muchos de nosotros pasamos tanto tiempo enfrente de un celular o de un computador tomando esto tan serio como que en verdad fuera tan serio. Y este impacto tecnológico de trabajo nos desconecta no solamente de la familia, nos desconecta del propósito que es Dios. Sí, obviamente son distracciones, como dices, son muchos ruidos, porque ¿cómo se ve la situación que hasta yo, digamos, prácticamente me pongo ahí como cometí también error en un aspecto, que en la mesa, que donde debe haber unión de la familia, pues ahí, en vez de a veces hay de haber unidad, hay obviamente donde como digamos, están uno en cada su propio mundo, porque los hijos en el celular y los papás a veces en vez de estar comunicándose, también ellos están en el celular y comiendo. Entonces yo digo, ¿dónde está el fundamento de la familia de ese momento, de ese tiempo? Y la tecnología, eso es lo que viene avanzando. Porque viendo la situación, yo digo, en los tiempos de Moisés no había nada de esto. Entonces yo a veces me pregunto, ¿será que esto
¿Es necesario tenerlo? Y sí, Dios nos lo da con un propósito, como por ejemplo ahorita que estamos a través del podcast, pero lo estamos usando para el beneficio de, obviamente, de bendecir a familiares, a hijos, y usarlo para el propósito que el Señor nos ha dado. Mira, lo que viene pasando es que con esta globalización, con las redes sociales y este cambio dinámico que hay todos los días, porque todos los días sucede algo nuevo, nosotros como padres de familia, hablando como lo que somos padres de familia, hemos perdido el propósito que Dios nos ha dado como tal. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo una familia de 2 hijos, Génesis y Héctor, pero hace muchos años atrás lo compartía con un grupo que enseñaba una clase. Les decía que a un punto llegué a visualizar que la tecnología es importante, no podemos quitarla de nuestras vidas, especialmente hoy, pero sí podemos ajustarnos, sí podemos encontrar un balance. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de la globalización, de todo lo que existe, hablando de redes sociales, nosotros como padres tenemos la autoridad de parte de Dios de decir, nos vamos a sentar, pero cada uno de nosotros, incluyéndome yo primero, vamos a poner nuestros celulares, el computador, el iPad, lo vamos a poner a un lugar porque es un momento donde nosotros tenemos que conversar, tenemos que comer. Y sabes, Henry, lo más interesante es que Jesucristo, en su último momento de vida, antes de decir, porque fue una despedida literal con sus discípulos, fue sentados a la mesa. Entonces, es tan importante reconocer que la mesa es un lugar, yo lo llamaría hasta cierto punto santo, porque ahí es donde nosotros nos alimentamos, tomamos fuerza a través de la comida, comemos ese fruto del trabajo. Entonces, creo que el balance es sumamente importante. Los padres, Henry, pueden estar más presentes que ausentes. Y recordemos que para ser un buen líder tenemos que dar el ejemplo. Obviamente el buen líder siempre da el liderazgo basado al ejemplo. Entonces, si nos podemos preguntar si nuestros hijos, por ejemplo, están muy sometidos a ciertas cosas que obviamente le están dañando su vida, como padres tenemos que preguntarnos y decir, obviamente, ¿qué estoy haciendo yo para la vida de mi hijo o de mi hija? Y si lo estoy yo haciendo mal, pues tiene que haber un cambio primeramente en mí para poder reflejar, obviamente, al buen padre que debo ser o buena madre. Y pues obviamente por eso las enseñanzas que el Señor nos ha dado es eso. El Señor dio a su único hijo, pero cuando vino su único hijo a esta tierra, Él modeló a su padre. Y obviamente para nosotros como padre, yo creo que como para usted también como padre de pastor, qué dicha es de poder recibir una palabra y que alguien nos diga, buen trabajo hiciste. Mira cómo educaste a tus hijos en buen camino. Y creo que todos quisiéramos recibir en esa manera. Y eso a veces, por eso estábamos hablando sobre las heridas. Si hay una herida de esos, pues es tiempo de poder reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo en la mesa de comer? Correcto, así que la conectividad digital puede ayudarnos, como bien lo decías hace un momento, la conectividad digital nos ayuda para poner este audio que lo puedan escuchar. Pero si nosotros malinterpretamos, no tenemos dominio propio, esta conectividad digital nos puede arruinar la vida. Y no solamente a nosotros, sino también a los que ha puesto con nosotros. Así que generalmente, hermanos, la conectividad nos puede distanciar de nuestras familias, de todos esos seres queridos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como prioridad algo que en realidad no es prioridad. Creo que el balance es algo muy importante, ese equilibrio que tenemos que tener y saber nosotros discernir, entender los tiempos. ¿A qué me refiero? Si es tiempo de comer, vamos a sentarnos y
¿sabes qué? No voy a prender el televisor, voy a apagar el radio y voy a poner el celular a un lado. Porque ¿puedes comer sin celular? Claro que sí. ¿Puedes comer sin estar viendo la televisión? Claro que sí. Puedes ponerle atención a tu esposa, orar por los alimentos, ella puede conversarte cómo fue el día, cómo fue el desarrollo, pero nos dejamos impactar por estas redes tecnológicas hoy día. Y creo que mientras el ser humano no ponga sus prioridades, no ponga a Dios primero, creo que siempre va a haber confusión y caos en su vida. Recuerdo una vez estábamos en un Denny's comiendo y de repente se levanta un señor con su familia y lo primerito que hace él es va directamente a la mesera y le dice, yo no sé cómo ustedes pueden permitir que aquel hombre va platicando en el teléfono y comiendo y uno aquí quiere disfrutar un tiempo con la familia. Y se me hizo a mí un poco rude, pero también obviamente lo entendí, porque cuando él quería tener su momento como familia ahí, pues había alguien que estaba comiendo, pero a la vez también estaba platicando. Y luego me recuerdo de que hay una canción que dice que antes gente inteligente manejaba teléfonos tontos, ahora teléfono inteligente maneja a gente tonta. Sí, es la mayoría, en realidad es la mayoría. Entonces, para cerrar este impacto en la tecnología y trabajo que tiene con las familias, ¿qué podrías decirnos, Henry, en cómo poder nosotros llegar a encontrar el equilibrio para lidiar con esta cibernética, con esta tecnología, con esta globalización, con esta conectividad digital que tenemos hoy? Y es una realidad. Vaya, es una realidad, no la podemos esconder. En tu punto de vista, Henry, ¿cómo podríamos nosotros encontrar un balance? Pues obviamente yo creo que todo lo que tenemos Dios lo permite que lo tengamos para nuestro bienestar. Entonces creo que debemos de regresar al principio, obviamente, de ver si son cosas que obviamente el Señor nos quiere para nosotros, si estamos valorando exactamente a poder utilizar las cosas que nos ha dado y administrarlas bien. Entonces, en el balance que podemos tener, obviamente, venir y tener un tiempo, obviamente, con nuestra familia y ponerlo en práctica. Y yo creo que poniéndolo en práctica va a haber una solución en tener esa armonía, tener esa familia más unida en el aspecto. La palabra dice, a los padres nos instruye, que nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el buen camino, enseñándoles que guarden los mandamientos. Entonces, si no regresamos al básico de la lectura de la palabra del Señor, pues para nosotros se nos va a hacer una carga. Y todo esto del celular nos va a estar enseñando a nuestros hijos, tanto como la computadora, tanto como el mundo, nos va a enseñar a nuestros hijos y nos va a quitar el trabajo que nos corresponde a nosotros. Entonces, obviamente, creo que debe haber un balance donde el padre debe tomar a su hijo un momento y sentarse y platicar con él y hacerle ver lo que obviamente el Señor quiere para la vida de ellos, tanto como para ellos como padres. Bueno, entonces podríamos resumir esto, que encontrar el balance radica en la comunicación, en la autoridad, en esa formación que es tan necesaria en esta era donde todos tenemos desafíos, especialmente hablando de cibernética. Podríamos también decir que todas las familias tenemos desafíos. Sí. Tenemos ese desafío, esa oportunidad de crecer o menguar en la crianza o en la formación de los hijos. Te comento, Henry, que en los modelos familiares todos enfrentamos retos en educación, en la información, en la formación, no sé si lo dije, formación de valores. Todos enfrentamos, unos en una área específica, otros en otra área específica. Lo cierto es que todos enfrentamos esos retos en la educación, en la formación, en la información, en los valores,
en los principios. Pero, sin embargo, también hay oportunidades para fomentar no solo el amor, sino la tolerancia. Porque si algo me he dado cuenta ahora es que la gente no tiene tolerancia más. Son intolerantes. Todos quieren lo que le llaman ahora el microwave. Como que todo lo queremos a nivel de microwave. Queremos poner 5 minutos y la comida ya está lista. Pasas al drive-thru a levantar tu comida y la comida tiene que estar ahí. Entras a Starbucks y el café ya lo ordenaste y está listo. O sea que creo que hoy día la humanidad, precisamente uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es la intolerancia. No tenemos tolerancia más. Entonces, el respeto que usted o yo le puede dar a su familia, hay veces no la damos por el hecho de que no tenemos tolerancia. No tenemos paciencia, en otras palabras. Y algo interesante que en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17, vemos los desafíos que existen en lo que estamos hablando, en esa oportunidad de crianza. Mira, Ruth y Noemí formaban una familia. Eran 2 mujeres, pero era una familia. Pero ellas tenían base en esa familia. Se amaban mutuamente en base a ese amor y a ese compromiso. Hoy la gente no tiene compromiso ni con su misma familia. Hoy el amor no está ahí, por eso no toleramos, no somos pacientes. Pero Ruth y Noemí, ellos sí formaban y sobre todo tenían base en esta familia que ellas tenían. Y esa base era el Dios Altísimo, aunque no era un modelo para la época tradicional, eso es lo que te quiero decir. No era un modelo tradicional porque eran 2 mujeres. Mas, sin embargo, ellas teniendo la base que era Dios, ellas salieron adelante, Dios las bendijo, Dios abrió camino y ellas, ¿qué es lo que tenían? Y ellas tenían amor de por medio, un amor basado en Dios. Por eso ellas seguían adelante. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. El amor es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ver esos desafíos como oportunidades de crecimiento, como experiencias que marcarán nuestra vida y a las generaciones futuras, pero con la base siempre que es Dios. Y eso es lo que también se resultó también en Timoteo. La mamá y la abuela que tenían la base que era Dios en ellas, pudieron instruir a Timoteo a poder llegar y tener ese propósito. ¿De qué propósito? A que él llevara la palabra, que él fuera ese pastor, ese líder ejemplar. No se dice que obviamente Timoteo le faltaba el papá. Menciona a 2 mujeres que su abuela y su madre. Y es una familia. Es una familia, no es un matrimonio ni nada, sino que es madre que le enseñó a su hija y madre e hija que le enseñaron a la siguiente generación, donde se ve obviamente el fundamental que fue Dios ahí en todo tiempo, en todo momento. Sí, Henry, es que definitivamente sí o sí nosotros tenemos que efectuar, creer, poner acción en la fe y valores en la familia. Porque sabes que el papel de la fe y los valores de la familia es la base de cada familia, es la base de la vida de cada individuo. Sin fe y valores, ¿qué podríamos tener? Nada, pues obviamente, y eso la palabra nos dice, y regresando a esto, por eso estaba yo, digamos, observando, que en Oseas dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo creo que a veces la familia es destruida o se destruye porque no hay un conocimiento ahí exactamente el fundamental, por qué o cuál es el propósito, por qué el Señor me bendijo a tener esto. Y vuelvo otra vez a lo mismo porque hay personas que
deseaban tener lo que uno tiene y no sabe uno valorarlo, pero obviamente el conocimiento es de llegar y fundar nuevamente nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro liderazgo en la roca que es Dios. Sí, el papel de la fe y los valores definitivamente son clave, son vitales en cada familia. Y aunque las estructuras familiares han cambiado por la sociedad que vivimos, la necesidad del amor, respeto y unidad crean propósito en la vida nuestra. Sin amor no hay respeto. Sin amor no te dueles de lo que le pase a tu papá, a tu hijo. Yo conozco varias casas, no sé si llamarles hogar, y lo digo con mucho respeto, porque parecen que viven zombies adentro. No saludan, no comen juntos, nunca salen juntos. Cada quien está metido en una trinchera, solitario. Creo que han de tener muchos amigos en Facebook que ni conocen. Pero la estructura, no depende de la estructura que tú puedas vivir. Tal vez no tienes a tu mamá, tal vez tienes a tu papá, vives con tus abuelos, por cosas que son ajenas a ti. Pero quiero decirte esta tarde que la necesidad del amor de Dios, el respeto y la unidad crean propósito e identidad en tu familia. Y tu familia es tu abuelo. Si te tocó vivir con tu abuelo, esta es tu familia. Si te tocó ser creado, formado por tu abuela, no la juzgues, porque ella lamentablemente los años no han pasado en balde y ella ha hecho lo mejor para darte amor, sacrificarse por ti, cocinarte, limpiarte. Entonces no podemos olvidar el fundamento que es Dios. Esto sigue siendo clave y vital para las vidas de las familias. La fe y los valores basados en Cristo Jesús sirven como base sólida, Henry, para fortalecer cualquier modelo de familia y proporcionar dirección. Mira, todo lo que hablamos nos da dirección en la vida. Nos da esa claridad para seguir caminando. ¿Dónde? En medio de los cambios culturales. Si nosotros tenemos esa fe y esos principios muy bien fundamentados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vengan cambios culturales, vengan cambios sociales, vengan dificultades a nuestras vidas, nosotros vamos a permanecer parados. ¿Por qué? Porque sabemos en dónde estamos ubicados, sabemos cuál es el propósito de nuestra vida y sabemos a dónde vamos. Tenemos un destino final, en otras palabras. Hechos 16:14, Henry, se me hizo muy interesante. Dice este libro histórico, para los que no sepan, Hechos es un libro histórico, no doctrinal. Dice el libro de Hechos que Lidia era un líder, era una mujer. No se menciona si tenía esposo o no, pero Lidia fue un líder que decidió abrir su hogar o su casa para que los discípulos llegaran y predicaran ahí. Mira cómo no importa si es hombre o mujer, el impacto que puede tener no solo para su familia, sino para una comunidad entera. Ella comenzó a mostrar amor por los demás y aunque no era el modelo perfecto, era el modelo de familia centrado en Dios. Y eso es lo más importante que creo que todos necesitamos tener. Así que obviamente para los oyentes podríamos decir que si usted es una madre soltera o un padre soltero, si tiene a Cristo obviamente como el fundamento en su vida, usted puede llegar a tener un gran propósito en su familia, digamos, en su generación. Y aún aquellos que no son padres, usted puede ser tío, puede ser obviamente que creó tal vez a un niño o una niña de crianza, obviamente lo tomó usted como si fuera su propio hijo. Si usted tiene a Cristo en su vida, pues usted tendrá una familia exitosa. Sí, sin importar en realidad la situación. diversidad
de estructuras familiares, el centro tiene que ser Dios. No importa cómo vayamos creciendo tecnológicamente, podemos estar viviendo en la globalización, las redes sociales, pero usted encuentre balance. El balance es sumamente importante y el balance le ayudará no solamente a desempeñar un papel como padre o madre, sino lo hará bien porque tiene una base. No importa los desafíos, usted siempre encuentre una oportunidad para crecer en medio de las crisis. Eso es muy importante, no lo vea todo mal. Probablemente en el momento no le gusta lo que está pensando, pero recuerde esta tarde, amigo oyente, que los desafíos son oportunidades para crecer en medio de cualquier situación. ¿Por qué le digo esto? La única manera que su fe se va a estirar, va a crecer, se va a ampliar, es a través de los desafíos. Pero si usted ve los desafíos como algo lamentable, doloroso, usted no va a crecer ni va a llegar a entender lo que en realidad es el poder de Dios. Y por eso les parafraseaba, Ruth y Noemí, ellas siguieron creciendo en la adversidad como mujeres. Y llegaron a ser unas grandes siervas de Dios. ¿Por qué? Porque ellas siempre vieron un desafío como una oportunidad de crecer y ver la mano de Dios en su vida. Por último, Henry, el papel de la fe y los valores, esto es indiscutible. Bien lo decías tú, el fundamento es Cristo y no importa la estructura. Hablábamos de Moisés, hablábamos de Lidia como una mujer líder. Cuando existe Dios como centro de tu vida, tú y yo saldremos avante. Y yo espero, amado oyente, que estas charlas aquí con mi amigo, con mi hermano Henry Salas, puedan ser provechosas, no solamente para escuchar y pasar un buen tiempo, sino para que nos hagan meditar y nos ponga en perspectiva en dónde estamos, cómo estoy ejerciendo mi liderazgo como padre, como madre. Estaré en el propósito de Dios, estaré caminando en la dirección correcta en las adversidades. ¿Dónde está mi fe? Creo que es algo que nos debemos preguntar y no solo preguntar, sino contestar también. Sí, obviamente creo que es un momento de poder reflexionar y hacernos tomar un tiempo y poder hacer un balance o una auditoría, obviamente, en nuestras vidas. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y si hay situaciones ahí dentro de la familia, que obviamente es lo que el Señor ha formado, si no estamos haciendo el trabajo que es necesario, pues debemos de reaccionar y ver que solos no podemos. Y el Señor, que es el diseñador de todo esto, Él nos dará obviamente las fuerzas y el conocimiento para poder tener un buen legado en nuestra familia. Sí, claro que sí, porque recuérdense que nosotros cada día estamos construyendo familias conforme al corazón de Dios. Y yo quiero dejarlos con el último pensamiento. Encuentre el balance y comience a vivir hoy. ¿Y qué es comenzar a vivir hoy? Es comenzar a disfrutar nuestro propósito en Dios. Y por último, si usted no practica orar por sus hijos, metérseles al cuarto, ponerles su mano en el hombro, en la cabeza, ore por ellos. Sabe que es algo extraordinario hacer eso. Primero porque hay bendición. Usted básicamente al orar por su hijo, si son papás, usted le da la bendición sacerdotal. Y sucesivamente nosotros tenemos que estar preparados para cualquier ocasión. Así que muchas gracias, ha sido un placer conversar. Henry Salas, thank you much, brother. Pues seguimos, obviamente, hermano, con esos desafíos. Los oyentes no están solos, nosotros también tenemos, pero seguimos adelante siempre con nuestra fe y los valores puestos sobre nuestro Señor Jesucristo. Gracias, así que les agradecemos una vez más rápidamente y les comentamos, el próximo episodio viene el próximo miércoles. Pongan mucha atención, compartan este audio si les sirve, y yo sé que sí les va a servir de mucho y es una bendición. Compártala con los demás. Creo que estas redes sociales las podemos usar de una manera responsable,
pero sobre todo para bendecir la vida de los demás. Tenemos siempre abierto estas redes sociales que tenemos Días de Gloria. Por favor, háganos preguntas, nos ponen en una perspectiva de ver cómo podemos hacer esto mejor. Así que los dejamos con eso y cualquier comentario, por favor déjenoslo saber. Quiero darle un gracias a los jóvenes Henry y Valeria que siempre están presentes para ayudarnos con este podcast. Thank you guys y le damos gracias a Dios. Que tengan un excelente día, disfrútenlo. Mire, no quiera vivir mañana, viva hoy a plenitud, porque en Dios se vive bien. Bendiciones.